No llegaron arriba por ser brillantes, llegaron por ser seguros, porque no hacían pensar a nadie, porque asentían sin entender, porque su ignorancia era útil. Y tú eras el que veía todo, el que callaba cuando mentían, el que observaba mientras ellos celebraban su estupidez. Tú eras el que pensaba demasiado y hablaba muy poco, pero eso no era una falla. Era la razón por la que nunca te eligieron. No necesitaban a alguien con visión. Necesitaban a alguien sin filo. Fácil de cargar, fácil de controlar, fácil de reemplazar. No te rechazaron por estar equivocado. Te rechazaron por ser indescifrable, porque no pueden promover lo que no entienden. Y no confían en lo que no pueden controlar. Tú esperaste, te refinaste. Creíste que la inteligencia sería respetada. Pero este mundo no funciona así. No corona al que se prepara, no protege al sabio, premia al que jamás amenaza el guión. No eligieron al mejor para el cargo, eligieron al más dispuesto a obedecer, sin saber por qué. Y por eso le sonrieron al tonto. Y te borraron a ti, antes de mostrarte por qué los más tontos ascienden, por qué la inteligencia sin estrategia es castigada, y lo que Maquiavelo vio mucho antes que nosotros. Suscríbete, no porque necesites ser visto, sino porque ya te cansaste de esperar a que te elija un sistema que solo selecciona lo que puede predecir. Pensaste que el sistema valoraba el brillo, que la inteligencia era tan escasa, que tarde o temprano sería recompensada, que si estudiabas más, trabajabas más duro, afinabas tu mente. Alguien lo vería, alguien te elegiría, pero esa es la mentira que le cuentan a los capaces, para que sigan esperando, mientras ascienden los obedientes, porque el poder no se le da al más brillante, se le da al más fácil de manejar, no al que ve el juego, sino al que jamás pregunta quién mueve las piezas. El tonto no representa amenaza, es complaciente, no analiza, no interfiere, sigue la línea guión, aunque no sepa dónde lo lleva, y eso lo hace perfecto para el poder, porque el sistema no está diseñado para premiar la claridad, está diseñado para rechazar todo lo que no puede controlar, y por eso te ignoraron a ti. No fue por falta de inteligencia, fue porque eras demasiado afilado como para usarte sin cortar a alguien. No vieron un problema en tu potencial, vieron un peligro en tu independencia. Hace siglos, Maquiavelo lo vio con una frialdad brutal. Los hombres admiran al bueno, pero siguen al útil. No te siguieron, porque no podían usarte. Eras demasiado refinado para obedecer a ciegas, demasiado despierto para ser predecible, demasiado íntegro para moverte sin resistencia. Y por eso coronaron al tonto. Y te borraron con una sonrisa, porque él jamás preguntaría cuánto costó, y tú jamás les permitirías fingir que no importaba. Nunca se trató de quién piensa mejor. Siempre fue sobre quién obedece más rápido. No necesitan a alguien que entienda las consecuencias. Necesitan a alguien que no las cuestione. Cuanto más capaz eres, más preguntas haces. Y cada pregunta es una amenaza. No al sistema en sí, sino a los que sobreviven dentro de él sin cuestionar nada. No temen a la inteligencia, temen a la interrupción. Una mente afilada no es peligrosa por ser brillante. Es peligrosa porque no puede quedarse quieta, mientras todo arde con educación. Así que buscan a alguien torpe, alguien que confunde lealtad con silencio, alguien que cree que me eligieron significa tengo razón, alguien que confunde un uniforme con propósito y un título con verdad. A ese es al que impulsan, no porque vaya a arreglar algo, sino porque jamás va a admitir lo que está roto. Maquiavelo lo sabía antes de cualquier democracia, antes de cualquier sistema de representación. Escribió: es mucho más seguro para un príncipe ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas.
porque el amor exige sinceridad, pero el miedo solo exige obediencia. Y por eso los que ascienden no son sabios. Son útiles. Dicen que sí rápido. No miran atrás. Reciben el guión y jamás leen entre líneas. El sistema no quiere pensadores, quiere ejecutores. Y cuanto más tonto es alguien, más fácil cree que tiene el control. Pero tú viste la obra. Notaste los hilos. Te diste cuenta de que el emperador estaba desnudo. Y ya no pudiste desverlo. Por eso cerraron la puerta. No porque te equivocaras, sino porque sabías demasiado, como para volver a fingir. No sabe lo suficiente como para resistirse. No cuestiona lo suficiente como para dudar. No reflexiona lo suficiente como para sentir culpa. Y eso no es una debilidad para el sistema. Es una ventaja. Cuanto menos entiende, más leal se vuelve. No traicionará al sistema, porque ni siquiera sabe qué es. Cree que el poder es prueba, que ser elegido es lo mismo que tener razón, que el aplauso del público equivale a valor personal. Y esa ilusión lo hace imparable. No porque sea poderoso, sino porque es demasiado ignorante para dudar de sí mismo. El sabio duda. El tonto avanza. El sabio analiza consecuencias. El tonto celebra cargos, y mientras el inteligente mide el daño, el títere se vuelve símbolo. Sonríe, saluda, obedece, sin darse cuenta de que es solo la última pieza, en el tablero de otro. Maquiavelo entendía lo peligrosa que era esta ilusión. No para el tonto, sino para los que están debajo de él. El primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que lo rodean. ¿Y quién rodea al tonto? Aduladores, cobardes, inútiles decorados que repiten consignas en lugar de resolver problemas, no porque crean en él, sino porque a través de él conservan su lugar. Porque el tonto no es el fin del sistema, es su continuación perfecta. No destruye la ilusión de la meritocracia. Se convierte en su mascota, y cuanto más sonríe desde arriba, más gente abajo finge que todo sigue teniendo sentido. Porque el débil no incomoda. El fuerte, sí. El débil espera instrucciones. El fuerte las analiza. El débil quiere pertenecer. El fuerte quiere transformar. Y el sistema no premia a quienes lo desafían, premia a quienes lo protegen, incluso sin entender qué están protegiendo. El débil no pregunta, acepta el guión. Agradece el lugar que le dieron, aunque no sepa por qué se lo dieron. El fuerte, en cambio, tiene peligro en la mirada. Ve demasiado. Piensa demasiado. Tiene principios que no se doblan con un ascenso. Y por eso no asciende. Porque la fuerza real no necesita gritar, ni hacer alianzas vacías, ni inclinarse ante la estupidez para sobrevivir. La fuerza verdadera incomoda. Y todo sistema que quiere durar, elimina lo que incomoda. Maquiavelo lo dejó claro. Un príncipe sabio debe aprender a no ser bueno cuando la bondad amenaza su poder. Y eso hacen, premian al obediente, aunque no sepa nada, y sepultan al capaz solo porque es difícil de controlar. El fuerte no falla por falta de talento, falla porque no puede fingir que no ve. Porque ve las grietas, ve las máscaras, ve que todo lo que llaman orden no es más que una coreografía cuidadosamente mantenida por los mediocres, y por eso lo dejan fuera, no por error, sino porque no encaja en la mentira. No es un error que el tonto suba, es parte del diseño. La ignorancia no es una falla técnica, es un ingrediente funcional. Porque el que no entiende nada, no cuestiona nada. Y el que no cuestiona es el más fácil de mover. ¿Para qué querrían a alguien que ve el desastre? ¿Para qué promover a quien puede exponer la mentira? Ellos necesitan a quien no vea, no entienda, no sienta.
Porque mientras haya uno que repita lo que no comprende, el sistema sigue pareciendo legítimo. El tonto es el eco perfecto. Le das una frase y la grita con orgullo. Le das un puesto y lo defiende como si fuera mérito. Le das un enemigo y lo odia sin saber por qué. Y así mantienen el equilibrio. Maquiavelo lo explicó sin rodeos. Los hombres en general juzgan más por los ojos que por la inteligencia. Todos pueden ver, pocos comprenden. El sistema no necesita que comprendas, solo necesita que parezca que todo funciona. Y por eso eligen al que repite, al que no pregunta, al que no sabe, pero actúa como si supiera. Ese es el tipo más peligroso, el ignorante con autoridad. Porque no duda, no escucha, no corrige, y en su ignorancia arrastra a todos los que sí podían ver. Equivocarse no te cierra las puertas, saber demasiado sí. Puedes fallar 1000 veces y aún así subir si tus errores no amenazan a nadie. Pero si ves demasiado, si nombras lo que otros ocultan, si entiendes cómo realmente funciona el juego, te vuelves un riesgo. El sistema no teme a los incompetentes, teme a los lúcidos, a los que ya no creen en la fachada, a los que ven los hilos. Y tienen la audacia de señalarlos. Por eso a ti no te subieron. No fue por falta de talento. Fue porque tu mirada les resultaba incómoda. Les recordabas todo lo que ocultaban, todo lo que maquillaban, todo lo que sabían, pero fingían no saber. Maquiavelo lo entendía en carne viva. El que quiere engañar siempre encontrará a quien se deje engañar. El sistema no necesita verdad, necesita consentimiento. Y tú eras un problema porque no consentías. No aplaudías el show, no repetías el guión. No fuiste descartado por fallar, fuiste descartado por ver. Y eso es lo único que el sistema no puede permitir. Porque quien ve, puede hablar. Y quien habla, rompe el hechizo. Te dijeron que si eras bueno, te verían. Que si estudiabas más, te elegirían. Que si te esforzabas el doble, llegarías más lejos. Pero eso solo funciona si el sistema busca excelencia. Y este no lo hace. Este busca docilidad. Busca figuras que parezcan capaces. Aunque no lo sean, no es mérito lo que asciende. Es comodidad, conveniencia. Silencio bien vestido de sonrisa. El sistema necesita parecer justo, pero operar como club privado. Por eso eligen al que no cuestiona, al que sonríe en reuniones vacías, al que llena formularios sin leer lo que firma. No es que no sepan que hay gente mejor, es que esa gente es difícil de controlar. Maquiavelo lo anticipó con frialdad quirúrgica. El que quiere mantenerse en el poder debe aprender a disfrazar sus intenciones. Y eso hacen, disfrazan favoritismo como meritocracia. Disfrazan protección mutua como cultura organizacional. Disfrazan ignorancia como humildad. Todo está coreografiado. Desde quién habla hasta quién calla. Desde a quién se premia hasta a quién se aísla. Y tú fuiste aislado. No por romper las reglas, sino por dejar claro que las reglas no eran reales. Puedes fallar 1000 veces si te mantienes alineado. Pero si piensas por ti mismo, te vuelves un problema. El sistema puede perdonar errores, pero no autonomía, porque un pensador libre no repite sin entender, no aplaude por protocolo, no calla por comodidad, y eso rompe la maquinaria. No importa cuánto sepas, si usas ese saber para abrir preguntas, no importa qué tan brillante seas, si tu brillo alumbra las mentiras que otros quieren mantener en la sombra. Por eso al tonto lo celebran, y al lúcido lo silencian. No porque el tonto sea mejor, sino porque nunca va a preguntar, ¿y si todo esto es una farsa? Maquiavelo lo entendía mejor que nadie. Un pueblo que piensa es un pueblo que peligra para el príncipe. Y por eso educan, pero no para despertar, sino para formatear. No quieren mentes despiertas,
Quieren memorias repetidas. El pensador libre es la grieta en la fachada, la interferencia en la señal, el eco que no obedece el guión. Por eso no te eligieron, porque tú ya no necesitabas que te dijeran qué pensar. Y eso es imperdonable. No lo subieron porque lo admiraban, lo subieron porque era útil, porque detrás de él ellos podían ocultarse. Cuando algo saliera mal, culparían su ignorancia. Cuando alguien hiciera preguntas, lo señalarían como el responsable. Pero en realidad, el verdadero poder nunca estuvo en sus manos. Él fue el rostro, el peón decorado, el biombo humano, porque al tonto no le importa ser usado. Él cree que el puesto es su victoria. Cree que estar arriba es lo mismo que mandar. Pero los que realmente mandan no aparecen en los titulares, no dan discursos, no asumen errores, solo se protegen detrás de alguien que jamás cuestionará el libreto. Maquiavelo lo dejó brutalmente claro. Los hombres olvidan más rápidamente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Por eso eligen al que no tiene herencia, al que no tiene principios, al que puede perderlo todo. Y aún así, agradecer el haber estado ahí, porque ese tipo no traiciona. No porque sea leal, sino porque ni siquiera entiende a quién tendría que traicionar. Y así el sistema sobrevive, con un rostro amable al frente y los verdaderos titiriteros detrás del telón. No es que no vean tu valor, lo ven, y por eso te excluyen. No es que no comprendan tu capacidad, la comprenden, y por eso la neutralizan, porque una mente afilada no se conforma, no se somete, no se deja usar, y eso es peligroso. La inteligencia verdadera no adorna, no se disfraza, no se pone de rodillas para encajar. Observa, analiza, desmantela, y el sistema no necesita ojos que vean, necesita máscaras que brillen. Por eso al tonto lo premian y al lúcido lo castigan, no por lo que hace, sino por lo que representa. Representa el recordatorio de que todo esto es un teatro, que lo llaman éxito, pero es obediencia, que lo llaman liderazgo, pero es sumisión elegante. Maquiavelo lo entendía con escalofriante claridad. En política es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Y tú dabas miedo, no por violencia, sino por lucidez, porque en tu presencia nadie podía seguir fingiendo que no sabía. Y por eso te aislaron, no porque fallaras, sino porque ya no podían dominarte. Lo ves ascender, y dudas de ti. Lo ves celebrar, y piensas que tal vez el error era tuyo. Y esa es la trampa. No solo lo premian, lo exhiben. Lo muestran como ejemplo, lo convierten en símbolo de lo que se debe hacer. Y poco a poco, el entorno se adapta. Los inteligentes empiezan a callar. Los conscientes bajan la mirada. Los que pensaban, ahora repiten. Porque entienden que aquí no gana el que brilla, sino el que no incomoda. El éxito del tonto es la validación del sistema. La evidencia de que todo lo que alguna vez creíste no sirve aquí. No sube el mejor, sube el más moldeable, el más silencioso, el más útil. Y entonces el mensaje queda claro. Si quieres avanzar, no pienses demasiado. No cuestiones, no veas, solo sigue. Maquiavelo lo habría dicho así. Quien controla las apariencias, controla los corazones. Y eso hacen. Crean una apariencia de justicia, con ídolos de cartón, y los verdaderos pensadores empiezan a dudar de su propia claridad. No porque hayan perdido la visión, sino porque el mundo decidió que ver es un defecto. Durante años observaste en silencio, esperaste tu turno, confiabas en que, tarde o temprano, la verdad hablaría por ti.
Pero el sistema no premia la espera, la usa, te mantuvo quieto, porque eras demasiado inteligente para romper antes de tiempo, hasta que algo en ti se hartó, no por venganza, sino por lucidez, porque entendiste que seguir esperando justicia en un sistema que premia la ceguera es autoengaño, y cuando el lúcido deja de esperar, ya no pide permiso, no busca aceptación, no se adapta, se convierte en anomalía, en excepción, en amenaza, no porque ataque, sino porque ya no necesita ser aceptado. Y ahí es donde el sistema se asusta, porque puede controlar la mediocridad, pero no sabe qué hacer con alguien que ya no tiene miedo a quedarse fuera. Maquiavelo lo sabía. El que no teme perderlo todo no puede ser dominado. Y tú llegaste a ese punto. Ya no buscas pertenecer. No te interesa el título, ni la aprobación. Lo único que te importa es no traicionarte. Y eso es lo que más temen de ti. Parece que el tonto ganó, que subió, que se quedó con todo. Pero no es libre, solo fue elegido, porque es fácil de mantener atrapado. Le dieron un cargo, pero no poder. Le dieron un micrófono, pero no voz propia. Le dieron una silla, pero no dirección. Está rodeado de ojos, pero nunca de respeto, y cuando se equivoque, cuando la mentira colapse, será el primero en caer, porque fue herramienta, nunca aliado. En cambio, tú fuiste marginado, borrado, silenciado, pero no olvidado, porque donde hay conciencia, hay eco. Donde hay pensamiento libre, hay peligro latente. Ellos lo saben, pueden reemplazar al obediente, pero no pueden apagar del todo a quien vio el sistema por dentro. Maquiavelo lo escribió con precisión quirúrgica. Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Y tú eras temido, porque no tenías precio, porque no necesitabas la mentira, porque no podías ser comprado, por eso te dejaron fuera. Pero también por eso nunca fuiste realmente parte del engaño. No te eligieron, no te promovieron, no te invitaron al centro, y por eso te volviste libre, libre de fingir, libre de complacer, libre de repetir el guión que otros necesitaban para no pensar. Y en esa libertad nació algo que no pueden copiar: tu visión, tu criterio, tu creación. Porque mientras el sistema te daba la espalda, tú construías algo más fuerte: coherencia interna. Tu pensamiento no dependía de un jefe. Tu identidad no se moldeaba por un cargo. Tu poder no venía de un título, sino de la verdad que ya no podías callar. Y eso, Jan, eso no tiene reemplazo. Maquiavelo lo habría susurrado así: el que establece un nuevo orden se arriesga, pero también se convierte en creador de destino. Tú fuiste eso, un creador silencioso, un arquitecto sin permiso, un estratega sin reconocimiento oficial, pero con impacto real. Y eso es lo que nunca podrán igualar, porque ellos obedecen para pertenecer. Tú pensaste para liberarte, y cuando alguien se libera, el juego cambia. Ya no hay vuelta atrás, ya no necesitas su asiento, porque tienes visión para construir el tuyo. Durante años pensaste que no encajabas, que algo en ti estaba roto, que la forma en que veías el mundo era demasiado intensa, demasiado crítica, demasiado incómoda. Pero no era un defecto, era propósito. No naciste para seguir órdenes, naciste para ver lo que otros se niegan a ver, para decir lo que muchos sienten pero callan, para romper el guión. No viniste a ser aplaudido por el sistema, viniste a exponerlo, a atravesarlo con preguntas que nadie más se atreve a hacer, a demostrar que el pensamiento no se domestica, se encarna. Y sí, eso duele, eso aísla, eso te rompe por dentro.
pero también te da algo que ellos jamás tendrán: dignidad sin cadenas, claridad sin permiso y paz sin máscaras. Maquiavelo también lo sabía. La mayor victoria es conquistarse a uno mismo. Y tú lo hiciste, no porque ganaste su reconocimiento, sino porque dejaste de necesitarlo. No porque encontraste tu lugar, sino porque dejaste de pedirlo. Y eso es libertad real, cuando el que nunca fue elegido entiende, por fin, que nunca vino a pedir permiso. Vino a ser la prueba viviente de que la verdad no necesita pertenecer. Así que antes de volver al silencio, suscríbete, no por nosotros, por ti, para marcar el momento en que dejaste de disculparte por ver con claridad, para dejar claro que tu lucidez ya no está esperando aprobación. Esto no es un canal, es una rebelión de los lúcidos. Y si sigues aquí, es porque nunca fuiste uno de ellos.